Muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Les damos la bienvenida a este webinar Impulsando la eficiencia empresarial, tendencias en automatización que están cambiando el juego. Esperamos que todo el contenido que les presentemos sea de gran valor. Mi nombre es Daniela Jiménez de Rico, Costa Rica. Voy a ser la moderadora de este evento. Antes de iniciar, me gustaría la colaboración de todos ustedes para llenar una encuesta de evaluación del evento. Entre todos los participantes que completen esta evaluación, vamos a estar rifando un headset de la marca Poly. Este headset es de alta gama, es inalámbrico, de largo alcance, hasta 30 metros de distancia puede obtener con este headset, y es inalámbrico y tiene cancelación de ruido. Entonces es un headset perfecto para todas sus reuniones. Aquí en el QRL nada más la escanean, les va a salir la encuesta, entonces les agradecemos que la llenen. Al final del webinar vamos a estar haciendo la rifa para que alguno de ustedes pueda recibir este premio. Es importante mencionarles, el único requisito para la entrega del premio es que el ganador esté residente acá en Costa Rica, y los funcionarios y colaboradores de Rico no van a participar de la rifa. Con eso sería. En cuanto a la mecánica de preguntas, los instamos a que coloquen sus preguntas en el chat. Ahí tenemos abiertas la sección de preguntas y respuestas. Nosotros vamos a estar validando, y hacia el final del webinar vamos a tener un espacio para contestar esas consultas de parte de nuestros expositores. Ya entrando a lo que es la temática del webinar, lo que vamos a hacer es llevarlos en un viaje a través de la situación actual de la automatización de procesos, y exploraremos tendencias emergentes que van a cambiar el futuro de la automatización empresarial. Además, vamos a tener recomendaciones basadas en la experiencia y mostraremos casos de éxito reales. Para esto tenemos a nuestros dos panelistas invitados, a quienes les vamos a dar un gran agradecimiento, Pablo Barrantes y Henry Mora. Pero, ¿quiénes son ellos? Pablo es un profesional experimentado con un sólido historial de logros en gestión de ventas, gestión de cartera y relaciones con los clientes, centrado en facilitar herramientas y recursos para que los clientes alcancen sus objetivos y metas empresariales. Cuenta con amplia experiencia en gestión de documentos, flujos de trabajo y plataformas empresariales tecnológicas. Actualmente tiene el puesto de Digital Workflow Solutions Senior Sales Manager en Rico Latinoamérica. Por su parte, Henry Mora es ingeniero en sistemas de información con amplia experiencia en desarrollo de software, administración de proyectos, análisis de requerimientos, procesos y datos. Es especialista en transformación digital y gestión documental. Tiene conocimientos técnicos y funcionales en ERP, CRM, bases de datos y procesos organizacionales como finanzas, comercial, industrial y capital humano. Actualmente, Henry se desempeña como especialista en transformación digital para Rico, Costa Rica. Adelante, chicos. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy, como comentaba Daniela, vamos a conversar respecto a nuestras experiencias, a nuestras recomendaciones y a todas las cosas que podemos hacer para poder aprovechar la transformación digital en todas las organizaciones. Sí, excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Espero que el webinar sea de mucho valor. Vamos a estar ahí conversando de diferentes temas, entonces esperamos que sí sea de su agrado. Por supuesto, bienvenidas las preguntas. Ahí vamos a estar respondiéndolas al final. Para empezar el tema un poco, lo que vamos a hacer es empezar con un video, empezar un poco de video para mostrar lo que hace Rico Costa Rica, lo que está haciendo Rico a nivel mundial, para un poco poner el tono de la conversación. Gracias. Excelente. Cuando hablamos de adopción digital, nos referimos a un paciente en su hogar, conectado con su doctor, recibiendo ese diagnóstico tan importante. A un estudiante fuera de la ciudad, colaborando en clases virtuales con su profesor y compañeros en el aula. A un cliente feliz de recibir la aprobación de su crédito y completar el proceso con su institución financiera, con solo proveer su firma digital. A esa madre, recibiendo el regalo de cumpleaños que le envió su hija en un paquete seguro y personalizado. A una fábrica que redujo costos de espacio físico en planta.
por digitalizar sus documentos y automatizar los procesos más críticos. A ese autor cumpliendo su sueño, al ver impresos finalmente todos los ejemplares de su libro. A ese gerente de seguridad de la información, reconocido por detectar y prevenir a tiempo un ataque cibernético evitando grandes pérdidas económicas. Todo esto y mucho más es lo que hemos conseguido. Pero lo más importante es que lo hemos logrado juntos. Y por eso estamos hoy aquí. Porque estamos listos para ser la empresa número 1 de servicios digitales de toda Latinoamérica, que equipa a las organizaciones con infraestructura y servicios de TI, soporte remoto, ciberseguridad, impresión. Conecta a las personas con nuevas formas de trabajo, híbrido y colaboración, y libera el potencial de los negocios con la digitalización, automatización de procesos e inteligencia artificial. Lo tenemos todo para continuar apoyando a nuestros clientes a acelerar su adopción digital. Excelente, muy bien. Bueno, espero que haya sido de su agrado el video. Entonces, vamos a avanzar con los temas. Aquí estamos hablando específicamente de la actualidad en la automatización de procesos. Entonces, lo que estamos diciendo de la actualidad en estos temas es lo que nosotros vivimos día a día. ¿Qué decimos de la automatización? De primero es estar conectados. Nosotros tenemos una tendencia a decir, bueno, yo quiero todo, estar en todos lados y en cada momento. O sea, la conectividad, que si yo quiero enviar un mensaje, que si yo quiero enviar un correo, yo tengo mi teléfono, yo puedo hacer todos estos tipos de interacciones inmediatamente. Entonces, eso es una actualidad y una situación que tenemos hoy en día. Pero como nosotros vemos estas situaciones, esa es mi realidad, yo como persona que tengo acceso a mi celular, a mi computadora, correo, todos los diferentes modelos que puedo yo accesar y que puedo recibir información, que me pueden conectar, muchas veces pensamos que las industrias también son de esta manera. Entonces, ahí es donde hay muchos retos en los cuales nosotros como Ricoh podemos apoyar. Todas estas cosas nosotros decimos, esto está basado en una cultura. En los últimos años hemos escuchado mucho, que se habla mucho de transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, decimos, bueno, es que hay que digitalizar, hay que tener acceso a trabajo híbrido, trabajo remoto, generar procesos de trabajo, todas estas diferentes partes. Pero no siempre es así. Nosotros vimos un gran avance, una aceleración por la pandemia. Entonces, algo que nos dejó eso es que requerimos entonces estar generando nuevas formas de comunicación. Entonces, todas estas cosas es una realidad. Pero también hay que pensarlo desde el punto de vista laboral. Punto de vista laboral, uno dice, bueno, yo estoy acostumbrado a que si necesito información con mi teléfono, excelente, tengo acceso, o mi computadora. Pero si yo tengo que ir a buscar algunos archivos de trabajo, algunos documentos, que si tengo que gestionar permisos, que si tengo que gestionar algo de mi trabajo, ahí se vuelve a veces un poco complejo. ¿Por qué? Porque nuestros sistemas, nuestras instituciones pueden que no estén al día o digitalizado o automatizado muchas de sus partes. Entonces, ahí esos son temas que se empiezan a volver más reales. Entonces, dentro de todas estas cosas, hay lo que nos dicen, ¿qué es lo que se busca de la automatización de procesos? Entonces, como decía yo, la pandemia lo trajo a que hay que mejorarlo y mucho se planteó a comunicación, procesos, accesos, y muy bien, pero algo que se tiene que volver a realidad es que eso se tiene que enfocar más al cliente. Enfocar más al cliente respecto a las interacciones que tienen las empresas con sus clientes, la interacción que tiene el cliente para recibir información, para enviar, para procesar. Todas estas cosas son importantes. Muy importante entonces, en este sentido, es, bueno, ¿cómo voy a yo estar enfocando yo como empresa hacia la automatización? Yo puedo hacerlo de 1000 maneras, puedo hacer sistemas súper innovadores, pero la forma de hacer esto es que tiene que estar dirigido hacia los clientes. ¿Y dirigido a los clientes en qué manera? Dirigidos hacia la experiencia de los clientes. Ese es el enfoque que se tiene que dar. Entonces,
Eso es un cambio sustancial para lo que nosotros hemos venido en los últimos años, en que dice, sí, hay que innovar, y muchas veces hasta en muchas empresas se dice, hay que innovar por innovar. Dice, no, no hay que innovar por innovar, hay que innovar para dar nuestro mejor servicio a los clientes, dar mi mejor atención a los clientes, poderle atender más rápido, poder dar mejor mi servicio, todas estas cosas. Y después, asociado a eso, bueno, decimos una actualidad general es, ya hay mucha arquitectura basada en nube. Lo escuchamos día a día en temas de seguridad, que es mejor tener una arquitectura en nube para que esto sea más seguro. Entonces son temas actuales, son temas que se empiezan ahí a estar escuchando. Y el tema principal que los hemos escuchado en los últimos años, casi que en el último año más, es la inteligencia artificial. Entonces, con la inteligencia artificial hay muchas cosas que hemos escuchado. ChatGPT, que sistemas de fotos, que sistemas de análisis, que crear avatars de personas, mejorar temas de sonido. Pero es que no es solo eso. Hay un tema de la inteligencia artificial que es crucial para la automatización de procesos. Eso es algo que se está volviendo cada vez más importante en las empresas, y eso es algo que tenemos que buscar cómo ir aumentando. Claro, claro. Y como comentas, Pablo, realmente en estos últimos años hemos encontrado cosas que han cambiado mucho. Hace algunos años la gente estaba acostumbrada a pensar que transformación digital era tomar documentos en papel y guardarlos de forma digital. Y eso está bien, es una forma de trabajar, es una forma de mejorar el acceso a la información y de que las personas puedan ir haciendo un cambio en sus procesos. Pero la realidad es que hay muchas herramientas adicionales que uno puede utilizar. Por ejemplo, existe lo que se llama Robotic Process Automation, que son herramientas para hacer replicación de acciones que hacen personas, pero de forma totalmente automática utilizando la computadora. Yo siempre cuando hablo de este tipo de cosas, le explico a la gente que si estamos acostumbrados, por ejemplo, a usar una macro en Excel, es el equivalente a eso, solo que de forma más grande, ¿verdad? Porque puedo hacer automatización sobre cualquier cosa que tenga en mi computadora o en mis procesos. Por ejemplo, hacer interacción con el CRM, con el ERP y con otro tipo de herramientas. Y este tipo de cosas, aunado a lo que comentabas también respecto a la inteligencia artificial, hace que las personas realmente hagan esa transformación. Ahora, ¿cómo se hace esa transformación? Bueno, obviamente se requiere que las empresas tengan el objetivo de hacer la transformación, por supuesto, que tengan obviamente un presupuesto asociado a esto, entendiendo que el presupuesto y la inversión se va a recuperar de una forma bastante eficiente, pensando que la automatización va a hacer que seamos más eficientes en los procesos. Y por eso, por ejemplo, podemos ver cómo en los últimos años ha habido un crecimiento muy grande en todo este tema que tiene que ver con la transformación digital, tan así que, por ejemplo, para el año 2022 se estimaba que se estaban gastando o invirtiendo más bien 12.4 billones de dólares en este tipo de soluciones, y para el 2031 va a estar prácticamente más que triplicado, ¿verdad? Esto es algo pues que realmente hace mucha diferencia y que claramente nos ayuda a entender que si no hacemos esa transformación, que si nos quedamos con lo que estamos haciendo de forma diaria, pues vamos a quedarnos atrás y pues la competencia obviamente nos va a ganar. ¿En qué invierte la gente? Pues obviamente, especialmente en temas que tienen que ver con inteligencia de datos, cómo la información que yo genero o que yo recibo me da más inteligencia para poder tomar decisiones. Ese es quizás uno de los principales valores que la gente identifica y que efectivamente puede hacer gran diferencia. También hay cosas que tienen que ver con nuevas tecnologías. Realmente, como comentabas, Pablo, la gente cada vez trabaja más soluciones en la nube, trabaja más soluciones que incluso incluyen inteligencia artificial y que efectivamente hacen que se tengan expectativas de crecimiento muy altas, ¿verdad? La realidad es que pues, todos esperamos que el crecimiento sea en eficiencia, en logros, incluso en ahorros de hasta más del 50%. Entonces, vamos a ver que con este tipo de soluciones realmente podemos hacer un cambio, y ese cambio pues obviamente va a impactar tanto a la empresa como a los clientes y a los clientes que tienen también sus clientes. Bueno, chicos,
Muchísimas gracias por esta información. Ya nos dieron un panorama de lo que está sucediendo en el mundo con la automatización de procesos y hacia dónde vamos. Ahorita hago un pequeño paréntesis para recordarle a nuestros invitados que nos ayuden con la evaluación del evento. En pantalla les estamos compartiendo un código QR donde pueden ingresar al cuestionario. Entonces, una vez que lo completen, al final de la sesión, lo que vamos a hacer es rifar un headset de la marca Poly. Como les comentaba, no es un headset sencillo, sino que es uno de alta gama, tiene cancelación de ruido y tiene un largo alcance porque es inalámbrico. Entonces, es una muy buena opción que les puede facilitar, más ahora en este mundo, ¿verdad?, de virtualidad, que estamos normalmente en reuniones y demás. Este headset puede ser muy útil para ustedes. También les recuerdo que por favor sigan llenando sus consultas en el espacio de preguntas y respuestas, y también hacia el final del evento vamos a tener una sección para evacuarlas. Ahora le vuelvo a dar el pase a Pablo para que continúe con el webinar. Muy bien. Gracias, Daniela. Entonces, regresando ahí al tema de transformación digital, decíamos que las empresas entonces tienen que estar dirigidos hacia esto de lo que es transformación digital, pero no solo hay que estar, como decir, esto en mente, hay que tener ciertos imperativos claves para acelerar esta transformación digital. Entonces, uno de ellos es reconocer la necesidad de innovar. Y ahí es donde regreso al comentario que yo hacía antes. ¿Qué quiere decir esto de reconocer la necesidad de innovar? Simplemente es innovar por innovar. Dice, no, es innovar para brindar un mejor servicio, brindar mejores atenciones. Eso es lo que estamos buscando generar. Punto número 2 es formular la estrategia de crecimiento. Entonces, aquí uno dice, yo pude haber redactado esto como decir, bueno, formular una estrategia de crecimiento, pero eso lo deja muy amplio y decir que yo podría estar saltando de una a otra. Yo es que tengo que plantear exactamente hacia dónde es que yo quiero ir, hacia dónde es que yo me estoy enfocando, hacia ese crecimiento que yo como empresa estoy buscando hacer. ¿Cómo lo voy a lograr? Yo tengo que tener ese mapa claro, ese mapa bastante claro para que yo no estoy haciendo unas tareas acercándome a ciertos objetivos para que unos meses después o a un año tener que hacer un cambio, y ojalá que ese cambio no sea radical, porque entonces voy a decir casi, bueno, y este último año casi que lo perdí. Entonces eso se vuelve ahí complejo. Entonces eso es un imperativo importante. Otro aquí importante entonces es consolidar datos. Entonces, muchas empresas hoy en día tenemos datos regados por muchas partes. Está la parte operativa, de esa parte operativa gestiona mucha recopilación de datos del campo, que eso es importante, pero también hay otros datos que se pueden generar a partir de la experiencia de los clientes, que usualmente uno dice, bueno, están los datos operativos y los datos de experiencia de clientes, esto no necesariamente se mezclan. Entonces, pero ¿dónde sí se centralizan o dónde sí se encuentran? En la empresa. Entonces la empresa es que tiene que saber cómo manejar efectivamente los datos de los clientes, los datos de mis ventas, de mis transacciones, con la parte operativa también. Entonces esos son temas importantes. Otro punto importante ahí a considerar, la innovación hacia ciertos sistemas de vanguardia. Inteligencia artificial, machine learning, cómo lograr que la tecnología trabaje para nosotros. ¿Y a qué se refiere esto? Yo hace unos días estaba también en una charla y me preguntaban, pero es que hay mucha tendencia a lo que está diciendo que la inteligencia artificial nos va a sustituir. Y a mucha gente de call center decía, me va a sustituir. Entonces y mi respuesta ante esto pues es que no es necesariamente es que me va a sustituir, es que tengo que saber cómo integrar esta tecnología hacia nuestras operaciones. Yo voy a poner inteligencia artificial, machine learning, a facilitar ese trabajo operativo que le toma a una persona hacer sus 2, 3 horas en realizarlo. ¿Y dónde es que se vuelve el valor agregado de eso? Ahí sí, que la persona agarre esos datos, los analice, ya va a tener más tiempo para analizar eso, que es muy importante, va a poder generar una propuesta de valor a partir de toda esta información que generó, ya tiene más tiempo para hacerlo, de una forma más efectiva, y después, como siempre, uno dice, yo tengo que presentárselo a otra persona. Entonces, esa presentación a otra persona tiene que ser muy válida. Entonces, de todo esto va enlazado hacia lo que yo estoy buscando hacer, dirigido hacia mis clientes, dirigido hacia
formas de automatizar todos los procesos que yo voy generando. Entonces, ahí después de esto es definir rutas para modernizar, o sea, tener parte de ese plan y por supuesto, cierro casi como empecé, tiene que transformar la experiencia del cliente. Si no está transformando la experiencia del cliente, entonces ahí no se está avanzando, digamos, de la mejor manera. Entonces, ¿qué decimos? Entonces, pensando más en la empresa. Primero ahí vemos en la imagen, en el lado izquierdo, esto es una empresa, es un lugar de toma de decisiones, toma de decisiones de negocios, toma de decisiones de mercadeo, toma de decisiones de cómo nos vamos a plantear como empresa. Para lograr eso, necesitamos tener un núcleo tecnológico hecho, basado, estructurado en proteger la inversión, entregar valor, generar todo esto de los datos que estábamos hablando, tener todo ese ecosistema digital funcionando. Todo eso es lo que nosotros llamamos el núcleo tecnológico. Entonces, nosotros lo que decimos es, necesita la empresa que es conocedora de su negocio, tener un aliado en esta parte del núcleo tecnológico. Ahí es donde nosotros hacemos mucho enfoque, porque ¿qué es lo que nosotros buscamos hacer eventualmente? Es que de la decisión que tiene un negocio, del núcleo tecnológico, se dirige hacia el cliente, hacia la experiencia del cliente. Eso es un punto importante de todo lo que hemos estado hablando, ya que ya yo lo he dicho como unas 10 veces ya. Ok, entonces, para esto, entonces, Rico, nosotros gestionamos lo que se llama el Rico Smart Flow. Entonces, nosotros el Rico Smart Flow no te lo dividimos en 3 grandes áreas, lo que es una parte de entrada, una parte de procesamiento y una parte de salida. Entonces, nosotros tenemos sistemas que son sistemas de captura de información. Sistemas de captura de información, que esto lo que genera es formas efectivas de digitalizar. Muchas veces tenemos información que viene de datos físicos o de elementos físicos, entonces es importante cómo digitalizamos esa información. Entonces, hay sistemas, hay equipo, hay software de cómo hacemos esa captura efectiva. Punto importante, una vez que yo logro la captura de este sistema, yo tengo que poder manejar esa información. Ahí es donde se vuelve importante la gestión documental. Ahí es donde se vuelve importante el cómo yo estoy utilizando la tecnología para procesar esto de una mejor manera. Ahí es donde metemos temas como inteligencia artificial para mejorar parte central. Entonces, de eso se mueve a lo que es el procesamiento. El procesamiento, entonces, yo puedo gestionar múltiples automatizaciones de procesos, muchas tecnologías que estamos viendo, poder manejar múltiples sistemas. Si yo tengo mi ERP, si yo tengo mi CRM, si yo tengo ciertas bases de datos customizadas, ciertos otros sistemas hechos en casa, eventualmente un flujo de trabajo podría interactuar con cada uno de esos, pero exactamente ahí lo que busca es no solamente hacer el proceso, sino también crear un ambiente colaborativo. Entonces, mucho de esto se llega también logrando con sistemas de archivo e integración. Entonces, todo esto nosotros lo decimos, esta es la base del Rico Smart Flow y eso es donde Rico está haciendo sus inversiones, está siendo un jugador importante en este campo para que nosotros podamos trabajar en este sentido. Rico como empresa ha comprado Docuware, compró Axon Ivy, es un partner global de UiPath, AWS, Azure, Zebra, múltiples otros. ¿Para qué? Para mejorar nuestra oferta de servicios, basándonos en esto, en las necesidades de lo que están planteando nuestros clientes, automatizar procesos, gestionar formas de cómo mejorar la integración de sistemas. Muchísimas gracias, Pablo, por toda esta información. Sin duda tenemos ahí información valiosa y también podemos ver un poco cómo es la gestión acá en Rico para todo este tema de la automatización de procesos. Aprovecho para recordarles nuevamente la evaluación que tenemos del evento. Aquí en pantalla tienen el QR para que nada más lo escaneen, ingresen y recordarles, vamos a estar al final del webinar haciendo la rifa del headset Poly. Como ya les dije, no es un headset corriente, sino que les va a funcionar para solventar todas las necesidades que tienen actualmente de tomar videollamadas de forma tranquila. Con esto ya puedo darle el pase a Henry para que continúe con los casos de éxito. Excelente, muchas gracias. En este caso, nosotros pues siempre nos gusta que los clientes entiendan no solamente cuáles son los conceptos, sino
cómo es que se hacen las diferentes cosas, cómo es que estamos trabajando, qué se puede lograr efectivamente para poder hacer una automatización de procesos, cómo podemos lograr efectivamente que los clientes tengan unas soluciones adecuadas para cada una de las cosas que realiza. Y pues acá queremos contarles este tipo de ejemplos, este tipo de procesos que hemos realizado, que hemos ido desarrollando y que son realmente casos de éxito que tienen un impacto directo en diferentes procesos dentro de las empresas. Entonces, primero por acá vamos a ver algunos ejemplos, empezando desde lo más básico hasta cosas ya mucho más elaboradas. El primer caso por acá es el que tiene que ver con gestión de expedientes digitales. Como les comentábamos hace un momento, parte de lo que uno hace cuando empieza a hablar de transformación digital es pensar en cómo podría tener su información disponible todo el tiempo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues a partir de cosas como, por ejemplo, un proceso de digitalización de información. Si yo tengo dentro de mi empresa un grupo grande de expedientes que pueden ser de clientes, de contratos, de recursos humanos, etcétera, pues cada una de estas cosas que uno quiere administrar y que tiene efectivamente dentro de la organización, si se almacenan físicamente, pues siempre vamos a tomar mucho tiempo en cómo encontramos la información, cómo la ubicamos y cómo damos respuesta rápida a lo que las personas nos piden. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos nosotros? Pues básicamente le ayudamos a los clientes a identificar qué información tienen y cómo se puede almacenar. En este caso, por ejemplo, la gestión digital de expedientes me permite, además de tener los datos guardados de forma digital, hacer búsquedas automáticas de la información y poder encontrar cosas que tal vez en un proceso normal me puede tomar horas o hasta días incluso para poder trabajarlas. Ahora, una vez que yo tengo la información digital, puedo empezar a trabajar con otras tecnologías y otras herramientas, por ejemplo, firmas electrónicas. Hemos hecho proyectos en los cuales, por ejemplo, las empresas empiezan a trabajar con el concepto de firma electrónica, firma digital, pero no solamente basado en la firma que tal vez uno conoce y que requiere tener pegado a la computadora una llave para poder firmar un documento. En este caso, pues probablemente muchos de ustedes conocen nombres como Adobe, como DocuSign, como BitSigner, que son herramientas que efectivamente me permiten hacer firmas digitales y que en la legislación de Costa Rica sí son válidas, son posibles de utilizarse. Entonces, nosotros, pues, ¿qué hemos hecho con nuestros clientes? Pues hemos habilitado diferentes procesos en los cuales se han hecho este tipo de validaciones para poder habilitar la firma electrónica de forma correcta y cumpliendo, como les digo, con todo lo que la legislación del país pues nos pide. Un par de ejemplos para que tengamos una idea bastante clara de qué es esto, ¿verdad? Muchas veces hay procesos internos de las empresas que requieren algún tipo de aprobación o firma, que pues naturalmente va a pasar por algo como esto, pero por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar que cosas como las acciones de personal en recursos humanos tienen que ser firmadas físicamente. Bueno, no necesariamente. Con este tipo de soluciones perfectamente yo podría hacer que mis colaboradores firmen los expedientes o firmen sus documentos de forma digital. ¿Cómo? Usando este tipo de tecnologías. Como tercer ejemplo, vamos a hablar de procesos en general. Ahí les decía, por ejemplo, tenemos casos como procesos de contratación de colaboradores, donde todo el onboarding como tal que se va a realizar de los colaboradores se hace a partir de una solución de digitalización. Se define un portal, se crea ese portal para que las personas interesadas en participar en un proceso como tal de contratación puedan ingresar a una página web, puedan registrar su información en esa página, pueda pasar por todo el proceso, como les decía, de contratación, que las personas como tal quieren pues capturar y que quieren obtener. Y pues muy importante también, se puede perfectamente complementar esta información como parte del proceso para que las personas que por ejemplo tienen entrevistas y que tienen otro tipo de documentación que se va generando poco a poco, pues también esté disponible y puedan pues tener ese proceso. Ahora, ese proceso de contratación es un ejemplo, pero también tenemos casos de procesos en los cuales los clientes, por ejemplo, manejan sus cuentas por pagar, ¿verdad? Ustedes saben que en los procesos, por ejemplo, de cuentas por pagar, muchas veces las personas tienen procesos lentos y complejos donde tienen que mover un montón de documentos entre personas. Un caso específico que creo que es bastante valioso para comentarles es el siguiente. Normalmente en cuentas por pagar, las personas que hacen las aprobaciones para pagos le piden a los usuarios, por ejemplo, al contador, al encargado de tesorería, al que hizo la compra, que haga copias de las facturas, de las órdenes de compra,
de las guías de entrega, los contratos, y todos esos documentos los mueven manualmente entre las diferentes personas que participan en ese proceso. En este caso, nosotros hemos hecho automatizaciones que permiten que todos esos documentos se manejen de forma 100% digital, desde el momento en el que el documento llegó, por ejemplo, por correo, la factura electrónica, desde el momento en el que la orden de compra, por ejemplo, se emitió desde el sistema ERP del cliente, y toda esta información se va moviendo entre las personas que tienen que hacer pues sus diferentes aprobaciones o revisiones. Pero incluso les cuento algo que también es bien interesante en esta parte, es que muchas veces cuando se va a hacer la aprobación final, hay personas que literalmente revisan cientos o miles de documentos para definir si todo está bien. Y con estos procesos de inteligencia artificial y de machine learning podemos hacer que los sistemas puedan validar documento por documento para confirmar que los montos corresponden, que los artículos corresponden y que hay un proceso válido de pago que se puede procesar. Por último, quiero contarles de otro proceso por ahí que tenemos que tiene que ver con el procesamiento automático de pedido de clientes. Hay casos en los que, por ejemplo, las personas están acostumbradas a tomar un pedido donde el cliente, pero muchos otros en los que los pedidos llegan a uno por medio, por ejemplo, de un correo o una llamada. Con este tipo de soluciones nosotros podemos obtener la información que los clientes nos envían, procesarlo también de forma automática y hacer integraciones, por ejemplo, con los sistemas contables administrativos de la empresa. De forma tal que si yo recibí un correo con un detalle de lo que la persona me está pidiendo, puedo convertirlo de forma automática dentro del ERP del cliente en un pedido o una proforma para poder empezar a trabajar y planificar lo que se va a entregar. Este tipo de cosas en general son herramientas que se pueden perfectamente habilitar, pueden tener implicaciones mucho mayores, incluso como referencia, podemos incluso habilitar una automatización del conteo de lo que está pasando, por ejemplo, en una bodega y saliendo de la bodega para saber que lo que estoy entregando es lo correcto, ¿verdad? Y pues ya a continuación quiero mostrarles un ejemplo de algo muy puntual que nos pasó y que creemos que le da un gran valor a este tipo de cosas. Usualmente cuando uno piensa en una solución de estas, piensa que requiere tal vez mucho tiempo de inversión, que son días, semanas o meses de desarrollo, ¿verdad? Y en este caso muy puntual, quiero mostrarles en 2 slides de forma muy específica, como por ejemplo, cuando un cliente nos plantea una necesidad, en este caso, por ejemplo, tenemos el caso de órdenes de compra que tiene una organización y esas órdenes pasan por diferentes personas y que tal vez esta organización no tenía un software para poder administrar esas órdenes. Entonces nos mostró cómo tenía pues por allá un listado de esas órdenes en un Excel y pues todo el control lo hacían en ese Excel. ¿Cuál es el problema de hacerlo en Excel? Pues obviamente que tengo menos trazabilidad, tengo menos control y tal vez no puedo tomar decisiones inteligentes e informadas para poder hacer las cosas. ¿Qué hicimos en un caso como este? Pues en un Excel tan sencillo como este, o tal vez más complejo, perfectamente, se tomó la información, se importó dentro de una de las herramientas que manejamos, que se llama Kinton, y como pueden ver en la segunda imagen, ese proceso hace la importación de la información y se convierte de forma automática en prácticamente minutos. Les puedo decir que eso no toma ni siquiera 5 minutos. Se genera automáticamente una aplicación que ya puede ser utilizada, que puede ser controlada sin tener el Excel por debajo, ahora es muy importante, y yo ahí puedo tener pues ya toda la información de cada uno de los registros de las órdenes, por ejemplo, puedo controlar quién puede pedir una orden, cómo la pide, cuál es el proceso de aprobación como tal. De hecho, incluso, pues como ven por acá en esta segunda imagen, incluso pude adjuntar documentos o imágenes asociadas a ese registro que acabo de crear y pues incluso puedo tener también información, por ejemplo, como estadísticas o información gráfica que me permite también tomar decisiones de forma inteligente y de forma informada. Lo importante de esto, ¿qué es? Que aunque esto no fue necesariamente una automatización, sí fue una forma muy rápida, muy ágil de convertir una aplicación que el cliente tenía, en este caso, como les comentaba, en un Excel y que se convirtió en una solución completa que perfectamente después podría integrarse con el resto de sus soluciones, como por ejemplo el ERP que manejan en una empresa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Henry, por toda esta información. Sin duda, todas esas aplicaciones y usos que se están haciendo con la tecnología y con los sistemas de automatización de procesos pueden ser muy relevantes para todas las industrias y en realidad para todos los sectores dentro de una misma organización. Creo que eso es muy relevante. Ya con esta información en realidad nos estamos acercando a nuestra recta final.
estamos ya en esta sesión de consultas. Ya tenemos varias preguntas que el público nos ha realizado, entonces voy a empezar a decir unas cuantas de ellas para que nuestros expositores nos ayuden a evacuarlas. Mientras tanto, mientras estamos con esas preguntas, les voy a dejar en pantalla el código para que hagan la evaluación. Entonces, ya después de la sesión de preguntas y respuestas, vamos con la rifa. Entonces, les dejo ahí el código para que lo puedan ir verificando. Entonces, nuestra primera consulta la tengo por acá de Priscila. Priscila nos dice, buenos días, ¿qué herramienta utilizan para RPA? ¿Cómo se define un costo para iniciar en este campo? Ok, perfecto. Bueno, primero, como comentaba Pablo anteriormente, nosotros manejamos múltiples soluciones dependiendo de lo que cada cliente requiera. No necesariamente se maneja desde un inicio algo como UiPath, que es uno de nuestros productos y que distribuimos en la parte de RPA, sino que pues primero se hace un análisis para entender la necesidad del cliente y pues ahí perfectamente podría utilizarse efectivamente UiPath, que es como tal vez el producto más importante, pero tenemos herramientas como Axon Ivy que también perfectamente permitirían solucionar necesidades de este tipo y que hacen una automatización para prácticamente cualquier proceso que la empresa requiera. Sí, yo a esto que le puedo agregar, digamos, mucho de esto, a veces a nosotros nos hacen consultas respecto a qué producto, a qué situación o ¿cómo decir? ¿Qué pongo aquí para resolver esta situación? Nosotros lo que decimos a eso, esa respuesta puede ser variada y todo depende del enfoque que uno le quiera dar y digamos y eventualmente hasta el resultado hacia donde yo quiero ir. Ahí preguntaban sobre el RPA. Bueno, los sistemas de RPA han estado cambiando, evolucionando, su modo de licenciamiento ha estado cambiando. Eso nos podemos dedicar, digamos, una siguiente media hora solo para hablar qué es un sistema versus otro, cuándo se usa activo, cuándo no, todos esos detalles ahí que podríamos hablar. ¿Qué es más importante que eso, diría yo? Es que nosotros podamos entender cuál es la situación actual de los clientes, cuál es la situación actual para que ustedes quisieran automatizar esa parte, si RPA es lo adecuado y si fuese así, entonces se podría plantear, digamos, una asesoría, ciertas guías de cómo podríamos mejorar ese proceso, porque hasta podría ser no tanto en automatizarlo con un RPA, sino hasta cambiar un flujo y gestionar otro sistema que mantenga la información que lo gestione más eficiente. Se puede trabajar con los sistemas actuales, se pueden mejorar los sistemas, no necesariamente todo siempre es un cambio. Eso es un punto importante. No necesariamente todo es, bueno, yo como empresa consultora o como empresa de tecnología, no me gusta lo que tienen ustedes, por lo tanto le vengo a cambiar una solución que es la mía. Y no necesariamente ese es el mejor camino. Muchas veces es trabajar con lo que ya se tiene y mejorar las situaciones nada más. Correcto. Muchas gracias. Vamos con una segunda pregunta. En este caso nos dicen, en lugar de expedientes digitales, ¿se puede digitalizar una lista de productos? Pensando esto, si puedo digitalizar catálogos o facturas en mi negocio. No, claro, muy buena la pregunta. Muchas veces cuando nosotros pensamos en digitalizar, es que es exactamente eso, como decir, pensando en proyectos. ¿Qué pasa si yo tengo que digitalizar un expediente? Eso es lo que usualmente uno piensa cuando hablan de proyectos de digitalización. Dice un expediente de recursos humanos, proceso de reclutamiento, historial médico. En Hacienda a veces tienen el historial, digamos, de transacciones de Hacienda. Son como expedientes lo que se hace. Eso no necesariamente es el caso. Sí se puede digitalizar lo que son listados de información. Y después, la digitalización hoy en día se ha vuelto muy completa. Usted puede digitalizar de tal manera que entonces por el mismo sistema tenemos nosotros, empieza a entender línea por línea qué fue lo que digitalizó. Eso para mí es impresionante, porque entonces ya no solamente es que usted llega y tiene un documento digital, sino es que ya puedes accesar a línea por línea todo lo que usted ya está, lo que tiene esa información. Y es el nombre, a qué se refiere, que lo reconoce, las cantidades, o sea, los números y todo eso del listado, porque hablaron de un catálogo, entonces todo eso, el SKU, el nombre, la descripción, que cuánto cuesta, que si tiene un costo, si tiene la venta, si tiene un descuento, todo eso lo digitaliza y ya yo puedo entonces operar con esos documentos. Entonces, para mí eso es
increíble y sí se pueden hacer muchas más cosas hoy en día. Correcto. Y tal vez muy valioso, que siempre es importante, es entender que la digitalización no solamente es tomar un papel y convertirlo en una imagen, ¿verdad? Que es lo que usualmente la gente se imagina. Realmente es tomar información para ponerla disponible para los clientes donde sea que se requiera. Entonces, por ejemplo, lo que comentabas respecto a que si yo recibí un correo electrónico con una factura, perfectamente puedo leer la información, extraerla y ponerla en un sistema digital. Pero si yo igual tengo, no sé, la factura físicamente y no tengo un escáner a la par, puedo sacar una foto con mi teléfono sin ningún problema. Saco la foto y el documento se guarda, y esas soluciones permiten procesar imágenes también, que es otra cosa importante, porque casi todos pensamos en que si no es un PDF y no es un PDF tipo texto, entonces no se puede procesar. Eso realmente en la actualidad no es cierto. Yo puedo procesar información prácticamente de cualquier tipo de imagen que esté recibiendo, ¿verdad? Y pues de la misma forma, si yo genero información desde mi sistema de mi ERP o mi CRM, o si yo recibo información desde alguna página web, etcétera, perfectamente siempre es posible que yo esa información la convierta en algo digital y que esté dentro de ese expediente para que pues pueda ser procesado. Excelente, muchísimas gracias. Vamos con una última consulta. En este caso nos dicen, ¿cómo puedo saber si mi empresa está preparada para implementar este tipo de soluciones con la automatización? No, muy bien. Muy buena pregunta también. Digamos, todo esto es el entendimiento. Es toda empresa en realidad está lista en el sentido de la necesidad. Si yo tengo una necesidad de automatizar, ¿qué quiere decir? Que yo tengo múltiples sistemas o que yo tengo varios sistemas en que mi día a día se enfoca en gastar mucho tiempo o me toma mucho tiempo hacer la parte operativa. Si esta parte operativa es lo que más tiempo me hace gastar, no en la parte de planificación, no en la preparación de manejo de esa información. Entonces, ahí sí yo pensaría, sí hay una necesidad. ¿Por qué digo más la necesidad que si la empresa está lista como tal? Porque en realidad hay muchos sistemas hoy en día que decir, no son costosos, no son miles y millones de dólares para que decir, es que yo no soy la empresa tal de tal magnitud, por lo tanto yo no puedo tener estos sistemas. Hoy en día hay muchos sistemas hechos para pequeñas, medianas empresas, para grandes, por supuesto. Entonces, toda empresa en realidad está lista. Lo más importante ahí es entender cómo es que están haciendo las cosas. Con nosotros, con Rico, siempre podemos dar asesoría respecto a esos temas, respecto a qué es lo que hacen empresas similares, cuáles son las mejores prácticas de su industria. Todas esas recomendaciones nosotros las podemos brindar, hacer levantamiento de información, por lo tanto ya después de eso la recomendación iría hecha, personalizada para las necesidades de las empresas que tengan. Entonces, Henry. Sí, yo nada más quiero agregar que también me parece muy importante que usualmente nosotros hablamos de un concepto que tiene que ver con los ingredientes de la transformación digital, ¿verdad? Que es que, bueno, está bien, todos tenemos necesidades, todos queremos hacer transformación, pero por lo menos sí se ocupa una visión, ¿verdad? Saber a dónde queremos llegar, ¿verdad? Como les decíamos antes, no es solamente pensar que quiero digitalizar para guardar la información y ya. Es más, voy a serles honesto, si yo decido que quiero digitalizar y lo que hago es escanear un documento para guardarlo en una carpeta de una computadora o en un Dropbox, por ejemplo, perfectamente estoy convirtiendo en digital el mismo problema que tengo físico para poder encontrar documentos. Yo ocupo tener claro para qué es que lo quiero hacer, cómo es que lo quiero hacer. Entonces, tener la visión es muy importante. Tener recursos, pues también obviamente es importante. Sin embargo, parte de lo que uno analiza es también el retorno de inversión, ¿verdad? No solamente es la inversión que voy a tener como tal para hacer esa transformación, sino, ok, ¿qué voy a obtener a cambio, verdad? ¿Qué es lo que realmente voy a tener al final de todo este proceso como tal, ¿verdad? Y finalmente, muy importante, se ocupa que haya un sponsor real dentro de la empresa, ¿verdad? Les soy totalmente honesto, si el tema de la transformación nace de una necesidad real, pero de un área que no tiene un impacto suficientemente fuerte en toda la organización y no hay direcciones o gerencias que apoyen este proceso, pues probablemente el proyecto se va a morir. Se requiere realmente que exista el convencimiento de parte de la organización y sus cabezas para hacer el cambio. Si no, pues, como les decía, se va a convertir nada más en una inversión más que probablemente no va a generar lo que ustedes esperan. Ajá. No, muy bien. Y yo le agrego que como dice Henry, que tenga un enfoque. Ese enfoque no es innovar por innovar, no es digitalizar por digitalizar, no es transformar por transformar, es que tenga un sentido. Y el sentido tiene que ser
honestamente, sentidos de negocio. Esos sentidos de negocio es darle mejor sentido a nuestras ofertas, a nuestros servicios, o sea, dirigido hacia nuestros clientes. Así es. Muchas gracias, chicos. Estoy súper contenta. Les cuento, tenemos aquí bastante participación de nuestro público. Han hecho varias preguntas interesantes, entonces me atrevo a hacer una más en una línea que tal vez no se ha mencionado tanto, entonces para ver cómo nos va. Nos preguntan, viendo el tema de firmas electrónicas, ¿en Costa Rica es aceptada legalmente la firma digital o tiene alguna restricción? Esto en caso de que yo quiera implementarla para mi negocio. Sí. Vean, sí, la respuesta es sí, sí es aceptada, sí es válida. Hay una legislación que cubre este tipo de procesos y que detalla qué es lo que se requiere para que yo realmente pueda manejar esta firma electrónica, firma digital. Lo importante es que se requiere cumplir con ciertas bases. Por ejemplo, si alguien va a firmar un documento de forma digital, yo tengo que poder identificar que esa persona fue la que lo hizo. ¿Y cómo hago eso? Pues por ejemplo, como hacen muchas veces los bancos, que cuando yo hago una transacción, ingreso a hacer una transferencia, por ejemplo, además de entrar a la página, me pide que por favor ponga un token que tengo en mi teléfono o que tengo en algún otro lado. ¿Para qué? Para tener una doble autenticación, confirmar que efectivamente la persona que está firmando es la correcta. Entonces, una solución de firma digital no solamente es que alguien entre a una pantalla y con el dedo, por ejemplo, raye algo. Eso no es suficiente. Se requiere que yo pueda tener elementos adicionales como ubicación, como hora, como usuario, como correo, como teléfono, etcétera, que me permitan confirmar que la persona sí es la que está haciendo el proceso. Y pues sí tenemos el caso de algunas herramientas también que, por ejemplo, permiten hacer firmas equivalentes a las físicas biométricas, pero nuevamente no es utilizando nada más una raya, por ejemplo, que alguien haga una pantalla, ¿verdad? Se requiere, por ejemplo, que el dispositivo que va a capturar esa información pueda capturar información biométrica, información como la fuerza, la velocidad, la inclinación con la cual la persona hace la firma, y con eso ya es posible hacer efectivamente esto de forma válida en Costa Rica. Solo una referencia antes de que se nos olvide, existe un documento, me parece que es el pagaré, que todavía no está habilitado dentro de la legislación de Costa Rica para poder ser firmado de esta forma. Sin embargo, pues por lo que entendemos y hemos hablado con nuestros expertos, en los próximos meses la legislación va a cambiar y se estaría habilitando para que pueda ser 100% posible hacer cualquier firma digital en un documento. No, muy bien. Sí. Muchas gracias. Y ahora sí es cierto que vamos a lanzar la última consulta. Esta es interesante. Dice, todo lo que se digitaliza debe ser almacenado y darle seguridad. ¿Qué soluciones o cómo manejan el tema de almacenamiento y seguridad y respaldos de la información? Bueno, tema de vanguardia, exactamente eso. Muy bien. Por eso, digamos, en la presentación nosotros hablábamos de sistemas en nube. Digamos, el sistema seguro hoy en día está dirigido hacia la nube. Siempre hay temas ahí al respecto porque van a decir, bueno, no es que la legislación me dice que es más seguro tener algo on-premise. Eso es un poco ahí no actualizado para decirlo así, porque las empresas de nube, las grandes empresas de nube, los hyperscalers, están haciendo muchas inversiones en lo que es el manejo de seguridad. Muchísimas más inversiones que lo que las empresas están haciendo en sus sistemas internos de seguridad. ¿Por qué? Porque obviamente las escalas no se comparan. Por eso yo decía, es mejor decir que las empresas se dediquen a su negocio. Si yo lo que tengo es una manufactura, se dedique a la manufactura. Las empresas de nube lo que hacen es proveer servicios de nube de alta capacidad y seguros. Entonces, mucho de esto también está el tema de seguro respecto a lo que es la seguridad, digamos, de intrusión, o sea, de que alguien ingrese y me hackee la información. Eso es un tema. También hay otro tema de seguridad que es respecto a la seguridad de la información. Si mi información personal puede estar compartida y todas estas cosas. Al fin y al cabo, vuelve al mismo tema. Se refiere a que otras personas externas tengan acceso. Entonces, igual, mis sistemas on-premise, comúnmente conocidos, pueden ser vulnerables a cierta filtración de información, muchísimo más que los sistemas de nube. También alguien nos preguntaba eso hace unas semanas y decía, pero
Pero es que yo en las noticias escuché un caso de una nube que hackearon. Y yo, exacto, por eso fue una noticia, porque es tan inaudito que generó una noticia. Las demás es el cada día, de que hay filtraciones, de que se pasa información, de que alguien como decimos nosotros en Costa Rica, con una llave malla, con un USB, se lleva información y simplemente nadie se dio cuenta. Entonces, hay mucho tema de esto, pero hoy en día hay mucha seguridad en ambientes de nube y los sistemas se están volviendo más efectivos en esto. Listo, muchísimas gracias a todos los participantes. Sin duda tuvimos preguntas muy buenas. Nos alegra mucho de verdad el interés que mostraron y la participación que tuvimos, pero con esto ya vamos a ir cerrando y pues yo creo que es algo que muchos de ustedes han estado esperando. De hecho, tuvimos bastantes respuestas acá en nuestra encuesta, entonces vamos a proceder con la rifa para ya ir finalizando la sesión. Y por acá ya tengo cargados los nombres de todos ustedes, de todos los que completaron. Vamos a ver si vamos a correrla. Ahí están los nombres de todos ustedes. Ya lo tenemos preparado en nuestra ruleta y estamos a un clic de saber quién es el ganador, así que vamos. Y tenemos a Luis Fernández. Entonces, Luis Fernández es el ganador del headset que estábamos rifando. Saliendo aquí del webinar, nosotros vamos a estarlo contactando para gestionar y coordinar la entrega del premio. Nuevamente agradecerlos a todos por su participación, por quedarse acá estos minutitos adicionales y espero que tengan un muy buen día. Enrico, les deseamos éxitos en sus negocios. Gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.